Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de este programa Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo, una producción del Colegio de Michoacán, aquí en Zamora, Michoacán. El día de hoy queremos hablar con ustedes un tema importante que en los últimos tiempos aparece en la prensa, en las discusiones de los políticos, en las preocupaciones académicas, pero también de la población en general, que es el del patrimonio. Queremos saber qué es y qué ha sucedido en los últimos años, porque parece que la definición tradicional de patrimonio ha cambiado. Y para tratar este tema con ustedes, permítanme presentarle a nuestros invitados. Nos acompaña el doctor Juan Ortiz Escamilla. Él es profesor investigador de la Universidad Veracruzana, es historiador y desde hace casi 20 años ha realizado diferentes trabajos en el estado de Michoacán, así como en Veracruz. Es originario de Michoacán y una parte de su obra escrita y difundida se relaciona directamente con el rescate, la visibilización, el reconocimiento del valor del patrimonio natural y cultural, histórico y presente de Michoacán. Destaca su participación en el proyecto Sustentabilidad Patrimonial de la Cuenca del Río Tepalcatepec, junto con los doctores Alejandro Toledo y Esteban Barragán. También está con nosotros el doctor Carlos Errejón Peredo, él es de casa, de aquí del Colegio de Michoacán, es filósofo e historiador, originario también de Michoacán. Entre sus publicaciones, algunas de las cuales en pocos años se han considerado ya clásicas por los trabajos que ha hecho, por ejemplo, la biografía de Hidalgo y de Morelos, pues tienen que ver también con el fomento y la apropiación del patrimonio histórico de manera especial de Michoacán. Tal parece, digo yo, que en el contexto de los intercambios globales que estamos viviendo, la necesidad de distinguirse, de identificarse con algo o de proteger lo propio frente a lo que vemos en el mundo y que nos rodea, ha llevado a que haya una preocupación por el patrimonio en sus diferentes escalas. Patrimonio mundial, patrimonio nacional, patrimonio estatal, patrimonio local. Y eso ha llevado a que tengamos diferentes definiciones, diferentes maneras de entender el patrimonio. Y también la UNESCO, un organismo internacional, tiene mucho que decir de pronto a propósito del rescate de los valores, las tradiciones, las costumbres. Y en ese sentido, yo quisiera comenzar esta charla preguntándoles qué es el patrimonio. ¿Sí? ¿En qué momento estamos y a qué nos referimos cuando hablamos del patrimonio? Antes de hablar, por ejemplo, de la legislación propuesta por la UNESCO, yo quiero hacer referencia a dos iniciativas que se dieron en el pasado. Por ejemplo, en estos momentos se está celebrando el centenario de la Ley Carranza de 1916, donde desde entonces ya había una iniciativa para la protección de los patrimonios arquitectónicos, históricos, sitios arqueológicos y demás. Es decir, en México ya llevamos más de 100 años con esta inquietud. Después, en 1931, siendo gobernador el general Lázaro Cárdenas, también dictó una ley que todavía está vigente en Michoacán para la protección de los monumentos típicos, como decía, para la protección, conservación de monumentos y bellezas naturales del Estado, consideradas de interés público por su valor artístico, arqueológico, histórico y natural. Es una ley de 1931. Es decir, sí hay una ley universal, mundial, a la que se han apegado las naciones, pero ya desde hace mucho tiempo hay iniciativas, preocupaciones. Por ejemplo, también hay una ley para la protección de los bosques de la Sierra Madre del Sur, explotadas en estos años también por el general Cárdenas, por estas compañías depredadoras, que es lo que está pasando, ¿no? Entonces sí hay una inquietud desde entonces. Ahora,
¿qué es lo que yo veo, el problema que yo veo, o la limitante más que problema, de la ley, de las leyes o de las iniciativas de la UNESCO, que solo contemplan lo que es el patrimonio cultural y el patrimonio natural? Están centrados en eso, pero como lo decía, como tú mismo lo decías, se trata de documentos, ¿cómo le decías? Son bienes monumento, sí. Bienes objeto. Es decir, son iniciativas para proteger espacios especiales por su belleza, exuberancia y demás. Pero se olvidan de la historia y de la interconexión que hay de estos objetos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo interesante y la iniciativa que ha surgido desde el Colegio de Michoacán y bueno, de la Universidad Veracruzana, porque ahí están de trabajo, sí. Pero nosotros hemos incorporado un elemento más que nos parece muy importante considerar, que es el histórico. Entonces, para nosotros el patrimonio nace de la interrelación del hombre con el medio en un proceso de larga duración. Es decir, no podemos concebir el patrimonio de otra manera. Entonces, lo que estamos viendo es el patrimonio como un sistema de relaciones complejas, donde interactúan cosmovisiones, pero es donde el ser humano se provee del patrimonio natural o del medio natural. Eso es la esencia, es de esta relación que se da entre los dos. De ahí surge una cultura, una cosmovisión, relaciones que tienen que ver con todo. Ya. Y no podemos verlo de manera aislada, separada, así como entes pues que se hicieron solas. Todos los sitios, todos los monumentos tienen una historia compleja, fascinante y rica, y yo creo que eso es lo que nos falta o le falta a esta iniciativa de la UNESCO y que nosotros acá estamos trabajando. Muy bien, un patrimonio como sistema de relaciones, muy interesante. Doctor Carlos. Bien, ¿qué es el patrimonio? Ajá. Bueno, yo quisiera comenzar por tratar de dar algunas precisiones sobre la noción o definición, si vale, del patrimonio. Y si nos vamos al origen de la palabra, esto tiene que ver con lo que deja el padre, lo que transmite el padre. Entonces implica una relación con las familias, ¿verdad? Es el patrimonio de una comunidad, pero tiene que ver también con la noción de patria, ¿verdad? El patrimonio tiene que ver precisamente con el legado, en todo sentido, tanto natural como cultural, que hace una patria a través del tiempo. Y es la única manera de hacer patria, no es algo del momento, es algo que viene y que va a seguir. Bien, por otra parte, considero que el concepto de patrimonio es inseparable del concepto de tradición. Y es la única manera de evitar una serie de confusiones. De tal manera que conviene comenzar también con recordar qué es la tradición, ¿verdad? Y la tradición es este fenómeno cultural que consiste precisamente en la transmisión de la cultura. Y consiguientemente implica también la recepción de la cultura. Y por lo mismo se trata de un proceso. No solamente se trata del objeto que se transmite, que se recibe, sino del proceso de transmisión y de recepción. En cuanto al objeto que se transmite, ahí es donde incide principalmente el patrimonio, aunque no se tiene que olvidar que el patrimonio, como se está mencionando, no es simplemente una cosa, no hay que cosificar el patrimonio. El patrimonio implica un proceso de elaboración, de transmisión y de recepción. Todo eso es patrimonio. No solamente son, pues, las cosas que se producen. Ahora bien, lo que es de alguna manera propio y peculiar del concepto de patrimonio es el valor que le añade a la tradición. Porque la tradición en general tiene ya una serie de valores
que son identitarios, que son cohesionadores de la comunidad que tiene las distintas tradiciones. Y lo que le añade el concepto de patrimonio es el valor de un bien sobre el que recae también derecho, el derecho de propiedad de ese bien, de apropiárselo y de ser también un bien que sustenta no únicamente ciertos aspectos de la cultura, sino sustenta desde la base económica. Entonces es algo de alguna manera de carácter holístico, el patrimonio, en cuanto que es un sustento identitario, cohesionador, porque depende de la tradición, y al mismo tiempo es un bien de carácter jurídico, de carácter económico también, tiene todas esas dimensiones. Me resulta muy interesante lo que acaban de decir, porque creo que hubo un momento en que quienes estuvieron participando en la identificación de los bienes patrimoniales en este país y en muchos países, tal vez hasta en la UNESCO, fueron arqueólogos y arquitectos. Y por eso tenemos una sobrerepresentación o una cosificación del patrimonio, que lo vemos, por ejemplo, en edificaciones, en monumentos, en arquitectura de un periodo histórico, en ruinas arqueológicas, sobre todo las que son más monumentales, pero ustedes están diciendo que el patrimonio también es historia, que es un proceso, que es un sistema de relaciones y que también ahí hay bienes que, aunque no sean totalmente materiales, ¿sí? Porque no es solo la cosa, también es necesario protegerlos. Entonces, dado que son historiadores, me gustaría que abundaran al respecto de esta visión del patrimonio como un sistema de relaciones, decías, Juan. No se pueden separar. Para mí, generalmente se habla de todo es patrimonio, pero se hablan de patrimonios de manera separada, Sí. Pareciera que son independientes y demás, y no. Cuando uno, lo explico a partir del proyecto que hicimos del 2002 al 2006, del proyecto Tepalcatepec, ese fue muy interesante, en primer lugar, aclaro, porque nos dimos la oportunidad, primero estudiar una región a partir de una cuenca hidrológica, donde estudiamos el medio natural, una capa, un estudio de la cuenca, la historia, la otra capa, y la cultura. Entonces, lo que tratamos de hacer es buscar la interconexión entre las relaciones que no se pueden separar, porque están íntimamente relacionados. Segundo lugar, nos dimos la oportunidad, científicos de 20 disciplinas, de 18 instituciones, para dialogar a partir de un espacio, de una historia, de una cultura. Esta experiencia no es común en México y yo creo que es necesaria por la complejidad de la sociedad que vivimos hoy en día y de la necesidad de que científicos de distintas disciplinas dialoguemos. Eso fue para mí la experiencia personal más rica, porque aprendimos de los ambientalistas, de los arquitectos, de los antropólogos, de los arqueólogos, de los paisajistas, de todo el mundo hablando y dialogando a partir de un espacio, de un territorio, de una cultura. Eso realmente fue muy importante. El otro fue el diálogo que establecimos con las comunidades, porque si bien nosotros teníamos el conocimiento y podemos explicar y demás, pero tuvimos una relación muy estrecha con las poblaciones. Y hubo un trabajo recíproco, trabajamos de manera conjunta, aprendimos mucho de ellos, porque no hay que olvidar que son los verdaderos depositarios de estos saberes tradicionales. Uh-huh. Entonces, el diálogo de la ciencia con estos saberes tradicionales fue realmente extraordinario y eso explica el éxito del Tepalcatepec.
Don Carlos, si yo he estado acostumbrado a ver el patrimonio como objetos o como bienes pecuniarios, ¿cómo le hago ahora para entender que es un proceso? ¿Sí? Esta idea, si puede abundar un poco más. Bueno, sí, pero me quiero referir primero a otra cosa. Muy bien. ¿Verdad? Y es el título mismo de esta mesa, Sí. que se circunscribe a Michoacán. Uh-huh. Entonces, ahí tengo una dificultad. Y es que el patrimonio es un fenómeno cultural. Es un fenómeno cultural. Porque la misma geografía natural, pues no existe ya pura, ¿verdad? Cualquier paisaje, cualquier espacio de esta tierra ya tiene la marca del hombre. Y consiguientemente es también cultura. Bueno, entonces, esto de considerar el patrimonio dentro de una circunscripción de administración política, creo yo que no es adecuado. ¿Por qué? Porque el patrimonio se mueve más en regiones que no en territorios, ¿verdad? Y los territorios son administración, en este sentido, pues de administración política. Pero ejemplos tan simples, que son muy conocidos aquí, el queso Cotija, pues no es de Michoacán nada más, es del Jalmich. Entonces, tenemos aquí pues que para entender en muchos espacios el patrimonio, no debemos circunscribirnos a los límites territoriales, porque eso ha ocasionado también muchos problemas, ¿sí? Mientras no haya convenios interterritoriales, ¿qué quiere decir? Interestatales, intermunicipales, no hay un tratamiento ni una definición adecuada de este o aquel patrimonio, ¿sí? Entonces, lo mismo ocurre con tantos elementos patrimoniales del norte de Michoacán y del sur de Guanajuato, que son los mismos, ¿verdad? Y no podemos decir, es que las corundas se acabaron en el límite con Guanajuato. Pues, no, no, ¿verdad? Lo que sí se acaba en el límite es la administración política, pero no caigamos en esa trampa que es muy común a todos los colegas de las ciencias sociales, ¿verdad? Claro, a veces por los apoyos políticos, de considerar, ¿verdad?, que la cultura tiene límites territoriales. Eso es un absurdo. Lo que se dice a veces, la economía de Michoacán, ¿verdad?, es una abstracción, porque la economía de Michoacán en muchos lugares está íntimamente vinculada y no se puede tratar adecuadamente con la economía del Bajío, con la economía de Jalisco, etc. Es un tema muy interesante el que está planteando el doctor Errejón, porque efectivamente la cultura no se puede circunscribir a un territorio en particular. Y pongo como ejemplo el libro que acaba de publicar nuestro colega Álvaro Ochoa, con la música a otra parte o en otra parte, donde lo que él está demostrando es de que es la música de arpa grande y la música tradicional de Michoacán, donde tiene más posibilidades de sobrevivir y preservarse de una manera tal y como es la tradición, es en Estados Unidos. Con los migrantes de que se fueron en los años 40, los braceros, ellos continúan con esa tradición, la siguen reproduciendo y demás, cuando aquí ya se ha contaminado con otras cosas, empezando con la trompeta y le han metido otros instrumentos musicales, ¿no? Entonces es muy interesante esta parte. Y sí, no podemos ser estáticos, que ese es el problema de que hay una tendencia a encapsular todo, como si no hubiera una interrelación con otros grupos, con otras personas y demás. Entonces, en este sentido, yo no creo que la cultura se muera, sino se va transformando, se va modificando, porque de lo contrario, pues sí se moriría. Digo, una cultura que no se alimenta de otras experiencias se muere. Entonces, lo que estamos viendo de estos procesos es que sí están cambiando, pero se están actualizando. Y eso me parece lo más importante de estos diálogos que estamos haciendo. Bien, me parece entonces que en cierto sentido nos ha ayudado a pensar en procesos que no se circunscriben a límites administrativos y por otro lado,
en que desde las instancias de gobierno hay como una política de patrimonialización que quiere delimitar el patrimonio a estos espacios geográficos que le toca organizar o administrar, ¿verdad? ¿Algún otro caso en Michoacán o experiencia? Sí, primero voy a tratar de responder la pregunta, ¿cómo ver los procesos, verdad, del patrimonio? Pues es lo mismo que se puede preguntar acerca de la tradición, porque se trata justamente de una serie de posibilidades de permanencia y de cambio simultáneamente. Hay una especie de axioma paradójico en la tradición y consiguientemente también se aplica al patrimonio, que hay cosas que se conservan y hay cosas que cambian y que deben cambiar para que puedan subsistir, conforme a lo que acaba de mencionar el doctor Ortiz. Entonces, tenemos que hacernos una serie de preguntas al abordar el patrimonio. ¿Cómo se fue formando? Así. ¿Cómo se ha ido transformando? Y no nada más en sí mismo, sino en el uso que se le da, en el significado que se le va otorgando. Entonces, esto obedece también a una serie de pasos que constituyen precisamente un proceso. Y en el correspondiente análisis que se haga tiene que ser también algo de tipo procesual. Es decir, que hay una serie de elementos concatenados entre sí, ¿verdad? Que van dando cuenta de la permanencia de un núcleo del patrimonio, pero que también van dando cuenta del aumento o disminución que va sufriendo el patrimonio, ¿verdad? En sí mismo y, como decía, en su uso y en su significado. De tal manera que ahí tenemos ya una serie de preguntas, pero las otras se refieren también a los otros elementos que señalé. Es decir, ¿cómo se transmite el patrimonio? Eso es muy importante, ¿verdad? Y cómo se recibe el patrimonio. Pero antes que todo ello, y que tiene que ver ya con algunas preguntas del último bloque, pero me adelanto porque es la lógica de lo que estamos discutiendo, antes de la activación que se menciona aquí del patrimonio y la patrimonialización, parece trabalenguas, ¿verdad? Hay un fenómeno cultural respecto al patrimonio fundamental, que es el reconocimiento del patrimonio. Eso me parece esencial. Es decir, porque si no hay reconocimiento del patrimonio, el patrimonio pues está ahí como una posibilidad nada más, como algo meramente virtual, pero que no se potencia, que no se actualiza, que no se activa, sino hasta que se reconoce. Y el reconocimiento tiene varios niveles. Muy bien. El doctor Juan asentía, como que quería decir algo antes de pasar a los niveles. Sí, el reconocimiento tiene que ver también con la apropiación. Es decir, un bien, patrimonio, no se puede preservar, las comunidades no lo van a cuidar si no lo aman, si no lo reconocen y se lo apropian. Que eso es algo muy importante. Obviamente tiene que haber, lo que yo leí por ejemplo, de la propuesta de la UNESCO es que son bienes pues, que están ahí, que no los puedes tocar, no los puedes hacer uso ni de los bosques ni nada, pero resulta que la humanidad por siglos de los siglos se ha servido del medio natural. Digo, si no, se muere, no puede. Pero ¿cómo hacer un uso racional? Y esto lo hemos visto en Michoacán, yo creo que ese ejemplo de los indígenas, por ejemplo, ahora de Cherán, de proteger sus bosques porque tienen una relación muy estrecha con el bosque y lo tienen que cuidar, y lo cuidan, lo protegen, pero también porque es un bien que les es útil, ¿no? Entonces, ahí hay estos elementos, hay que tomarlos en cuenta, porque sí, la UNESCO dice, hay que cuidarlos y hay que transmitir los conocimientos para que los sigan preservando. No, la gente no lo va a amar, no lo va a cuidar, y eso me ha pasado, he visto experiencias, no en Michoacán, sino en Veracruz, donde unos edificios antiguos, muy bonitos, están cayendo y la gente está sentada y está viendo que se están cayendo.
Y alguna vez yo decía, bueno, pero ¿por qué no hacen algo para preservarlo? Es que no lo asumen como propio. Eran cascos de haciendas, eran de los hacendados, bueno, en este caso eran ejidatarios, y pues no. Tenemos casos en Michoacán, ya me acordé. Por ejemplo, Lombardía y Nueva Italia, 2 sitios emblemáticos. En Nueva Italia, los ejidatarios vendieron hasta las vigas de las bodegas. Si uno va a Nueva Italia, ve puros cascarones. En cambio, los de Lombardía conservan toda la maquinaria, están toda la arquitectura, y la cuidan. No saben qué hacer con ella. Ya no la usan, pero ahí la tienen. Y este fue uno de las propuestas que quedaron en el aire con el proyecto, porque obviamente requiere una inversión mayor, pero la gente está dispuesta y está cuidando ese patrimonio que lo reconoce y lo asume como propio. Como estos hay otros tantos ejemplos y que sí son dignos de tomar en cuenta. Doctor, querías decir algo ahí, sí. Te interrumpí. En cuanto al reconocimiento del patrimonio, pienso que hay 5 niveles de reconocimiento del patrimonio. Y sobre todo son 2 los fundamentales, que a veces pueden estar contrapuestos. El primer reconocimiento del patrimonio es el de la propia comunidad, donde hay un patrimonio. Y no digo el patrimonio que ya tenemos de antemano, sobre todo los académicos, ya identificado. Más bien tenemos que preguntarnos y preguntar a las comunidades qué es lo que consideran ellos como patrimonio en primer lugar. Porque todas las comunidades, toda la gente tiene un patrimonio, que muchas veces no es el patrimonio que dictaminan los académicos. Sí. Y eso es muy importante porque los académicos pueden estar contagiados de sus ideologías. Y entonces les parece que no es patrimonio una serie, ¿verdad?, de elementos culturales de las comunidades. Entonces, lo primero es ver porque todos tienen un patrimonio, si no, ¿cómo van a vivir? Podemos pensar que no es lo mejor, que están equivocados, pero de cualquier manera es lo primero. Si no se hace eso, ahí está el origen de muchos fracasos de programas de gobierno culturales y académicos, ¿sí? Porque vemos a los pueblos como inferiores, a las comunidades. No saben. Yo les voy a descubrir su patrimonio, ¿verdad? Bueno, tal vez sí, pero primero hay que preguntarles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el patrimonio tiene que ver con el sustento de cada día, ¿verdad? Y no nada más con preservar justamente el monumento y la cosita que haya, por muy valiosa que sea. Entonces, mientras no se atienda al patrimonio como base del sustento cotidiano, pero también del sustento cultural, identitario, cohesionador, ¿verdad? No se pueden trazar, ¿verdad?, políticas, ni acciones académicas adecuadas. Entonces, ese es un primer nivel de reconocimiento. El otro nivel de reconocimiento es justamente el que dan los expertos, los investigadores, los historiadores, ¿verdad?, los etnólogos, los antropólogos, todas las diferentes disciplinas, ¿verdad? Y justamente muchas veces son los que les descubren a las comunidades una serie de patrimonio que ellos no habían considerado como bienes patrimoniales, ¿sí? Se tienen que conjuntar entonces los 2 elementos, lo que ellos consideran como su patrimonio y lo que los investigadores, atendiendo a una serie de criterios, ¿verdad?, objetivos, ojalá, siempre pues van detectando y haciéndoles del conocimiento a los de las comunidades. De este entrelace de los 2 niveles de reconocimiento surge el reconocimiento primordial
fundamental, que no tiene que ver, de momento, con los reconocimientos oficiales, ¿verdad? Ya. Haya o no reconocimiento oficial, si existe ya esta identificación, este reconocimiento del patrimonio, que en donde se entrelaza la apreciación del patrimonio por las propias comunidades y por los expertos, ¿verdad? Ahí está lo primordial, lo fundamental. Luego viene el reconocimiento del resto de la sociedad civil, no del gobierno. ¿Por qué? Porque comienzan a darse cuenta en muchos otros sectores de la sociedad de que aquello tiene un valor precisamente como un legado que se ha transmitido y que es transmisible también para el futuro y que tiene también una serie de valores que pueden ser de carácter histórico, de carácter estético, etcétera. ¿Verdad? Y entonces acuden a los lugares, ¿verdad?, o a los elementos donde esté ese patrimonio y también se lo van apropiando. Se lo van apropiando los turistas, los aficionados, los interesados, ¿verdad? Que ya es otro nivel. Es otro reconocimiento. Es un reconocimiento pues que se va extendiendo. Se va extendiendo este reconocimiento. Entonces llevamos 3 niveles de reconocimiento. Sí. Luego vienen los reconocimientos oficiales, gubernamentales, Sí. ¿verdad? Digamos en los 3 niveles de gobierno. Porque naturalmente tienen que intervenir esas autoridades representativas, supuestamente representativas, como sea, ¿verdad?, de las comunidades, para justamente acompañarlos, apoyarlos en ese reconocimiento de su patrimonio. Y lo que ha sucedido es que la patrimonialización parece que se mueve en sentido inverso, ¿verdad? Tú has trabajado el proyecto de Tepalcatepec y otros aquí en Michoacán, entonces ¿puedes compartirnos tu experiencia a propósito de esto, doctor Juan? Sí, por supuesto. No, pero le faltaba la quinta. Ah, sí. Bueno, el reconocimiento del patrimonio por parte del municipio, por parte del Estado, pues los pueblos mágicos que decreta el Estado, y luego ya viene algo pues de carácter federal, ¿no? Las marcas y todas estas cosas que vienen ahí, o el reconocimiento pues también del Instituto Nacional de Antropología e Historia como sitios, ¿verdad?, que se tienen que respetar, pero es a nivel federal. A nivel federal. Y el último reconocimiento pues, es el mundial, ¿no? Es el mundial. Es decir, que es patrimonio de la humanidad. Y ahí está la palabrita, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Lo cual, lo que nos quiere decir, que es algo que no carece de interés, es que no solamente existen, pues, las identidades locales, regionales, nacionales, etcétera, ¿no? Y que no tenemos que caer en ese absurdo de decir es que estas tradiciones aquí autóctonas nada tienen que ver con las tradiciones de Occidente. Entonces, ¿qué no son de la misma especie humana? Eso es peligroso, eso es peligroso. No, es decir, sí podemos hablar de patrimonio mundial porque efectivamente los japoneses se pueden apropiar perfectamente también en este sentido de aprecio, ¿verdad?, de respeto, de intención también de conservar, etcétera, ¿verdad?, nuestras artesanías, por ejemplo, ¿verdad?, y viceversa. Nosotros podemos también conocer y apropiarnos de muchos elementos tradicionales y patrimoniales del Oriente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la misma especie humana. Entonces, tenemos que cuidarnos de exacerbar este sentimiento a veces localista, ¿verdad?, de los pueblos originarios, etcétera. No, tenemos que tener una apertura también para considerar que hay una serie de elementos entre todas las culturas, ¿verdad?, que confluyen efectivamente en que toda la humanidad es una sola familia, finalmente. Muy bien. Doctor Juan. Sí, lo que está planteando el doctor me parece muy importante y yo sí quiero hacer, estoy totalmente de acuerdo con la estructura que plantea, pero no hay que olvidar, las sociedades en general no son estáticas, también hay modas. Es decir, y también
también a veces quieren conocer, aprender, disfrutar de otras cosas. Entonces, quiero poner ejemplos, por ejemplo, de la música, que es algo muy interesante y que en el caso de la región de Tierra Caliente la hemos estudiado, que es lo que más hemos estudiado. La música de arpa grande, las balonas y demás, fueron desplazadas por los músicos norteños y de bandas, por todas estas modas y demás. La arquitectura, con todas estas modas de Estados Unidos y demás, empezaron a construir unas casas modernas y demás, una cosa espantosa para un clima como el de Tierra Caliente. Entonces, lo que estamos viendo ahora es como una regresión a ese pasado, porque ya se dieron cuenta que no funciona y que las balonas, la música de arpa grande y demás, tiene lo suyo y es como su identidad. Entonces, lo que estamos viendo es una recuperación de ese pasado. Y bueno, sí escuchan música norteña, música de banda, rock, digo que los jóvenes lo escuchan en todo el mundo, pero también conservan lo suyo, que eso me parece que es algo muy importante. ¿Qué pasa con la arquitectura? A estas casas y castillos casi que han construido, se dieron cuenta que las casas necesitan sombra, entonces es algo muy interesante que se está dando en Tierra Caliente porque le han construido un techo arriba a las casas para protegerlas del sol. Entonces ya se dieron cuenta que necesitan el adobe, otros tipos de materiales para la construcción y están regresando a ese pasado, pero ya modernizado con otras nuevas técnicas y fusiones y demás, donde pueden vivir de una manera más amable, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con estos sillones, así que quería poner Luis XV y demás, otra vez regresan a los equipales y estos porque son mucho más frescos y más adecuados para estas regiones. Entonces, sí hay estos ires y venires, pero y sí, la presencia de los expertos, pues sí tiene que ver con eso, porque es como trabajar, pero hay que trabajar de manera muy unida, porque es una tontería llegar a decirles a ellos lo que tienen que ser cuando ellos han vivido por generaciones ahí, saben cómo sobrevivir en un medio que solo ellos conocen. Que eso también me parece muy importante. Y el otro tema, lo de las marcas colectivas. Yo creo que ese es un tema que Michoacán, yo creo que es pionero, es el que más marcas tiene, ¿no? Pero es una manera también de preservar esta identidad, porque los chinos se las están robando, como la cochinita pibil o otras cosas, digo, que ellos los están, como ahora todo se tiene que registrar para poder apropiárselo, aunque no tenga nada que ver con la localidad. Entonces esta manera, esta política de registrar los bienes patrimoniales de Michoacán me parece muy importante para su preservación y orgullo de las comunidades. Lo de los pueblos mágicos creo que ha sido una iniciativa también interesante porque podemos ver cómo la gente se organiza en torno a eso para la preservación de sus centros históricos. Es decir, hay una serie de iniciativas gubernamentales que están ahí, pero mientras las personas no se la apropien, pues no tiene ningún sentido. Entonces, es decir, aquí tenemos que funcionar también como sistema, las comunidades, los investigadores, los organismos gubernamentales. El problema de los organismos gubernamentales es que todo lo hacen en un escritorio y son ajenos totalmente a las comunidades. Ya. Doctor, estamos casi cerrando, pero quisiera preguntarte, en tu experiencia en Michoacán, tú has fomentado también el rescate, la conservación del patrimonio. ¿Qué puntos consideras sensibles que deberíamos tener presentes? Bueno, yo pienso que hay que fijarse también en otro tipo de patrimonios, que no son precisamente los que se identifican en las comunidades que se van transmitiendo de generación en generación, sino que más bien corresponden a tradiciones que inciden en corrientes culturales. Y esto se expresa también pues, en los documentos escritos, los documentos impresos. Consiguientemente, pues hablamos del patrimonio de los archivos, del patrimonio de las bibliotecas. Y en ese sentido sí puedo contar algunas de mis experiencias. Mire, por ejemplo, está el llamado archivo de la Casa de Morelos. Bueno, ese archivo fundamentalmente era el archivo de la Secretaría del Obispado de Michoacán antiguo, ¿verdad? Lo incautó el gobierno y sufrió hace no mucho, ¿verdad?, una transformación, porque con un X
con X criterio, se desgajaron los expedientes, porque esto decían corresponde a tal tema, esto corresponde a otro. O sea, fue un verdadero estropicio. Fuimos del Colegio de Michoacán a reclamarles, pero venció el autoritarismo del INAH. Esto lo tenemos que decir, ¿no? Entonces, varios de los investigadores del fuera, como Jean-Pierre Bert, Brian Hamnet y demás, reclamaron también de cómo se había hecho eso. Entonces, hay que estar al pendiente de estas cosas. Luego también lo que pudimos lanzar fue el programa de rescate, clasificación de los archivos catedralicios que todavía se conservan dentro de la catedral, de lo cual ya van como 10 volúmenes que se han publicado del catálogo. Sin embargo, me desvío un poco. Esta cuestión de los catálogos, que es fundamental, ¿verdad? Porque no se aprecia lo que no se conoce, ¿verdad? No se cuida lo que no se aprecia. Así es. ¿Verdad? Sin embargo, a veces ofrece también ciertos riesgos. Y es que se hace el catálogo. Aquí hay un documento de Hidalgo y de Morelos. Inmediatamente llega, ¿verdad?, el negociante de documentos, se lo roba. Eso ha pasado aquí, dentro del colegio también, ¿verdad? Y ha pasado muchísimas veces en una serie de archivos del país, ¿verdad? En el Archivo General de la Nación, un documento de Morelos que Lemoine identificó, que yo lo conocí ahí. Posteriormente hubo quien me preguntara por internet si el documento cuya copia me anexaba era auténtico. Dije, claro que es auténtico, pero ¿por qué me está preguntando usted? Me lo ofrecen en venta. Entonces eso está ocurriendo mucho, es decir, a veces la catalogación tiene que ir acompañada de un mayor cuidado del que se tenía. Lo mismo sucedió con pinturas y otros objetos de arte de Tlalpujahua. Hice yo la monografía de Tlalpujahua y señala la existencia de varias de estas cosas. Esperanza Ramírez luego hizo el catálogo de todas esas cosas muy pormenorizado. Sirvió de guía para los ladrones. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se hace la identificación y valoración. Eso reclama mayor cuidado de la comunidad. Se tiene que concientizar entonces nuevamente sí a la comunidad, porque eso está dentro de su patrimonio, ¿verdad? Y eso ocurre pues también con las bibliotecas. Muy bien, doctor Juan, a propósito de dónde habría que poner atención. Bueno, yo creo que tendríamos que hacer como un nuevo ejercicio para la identificación de los saberes tradicionales con una investigación desde las propias comunidades. Es una investigación a tierra. Es decir, por ejemplo, recuperar, identificar lo que es el patrimonio natural desde la manera más elemental, desde montañas, bosques, manantiales, cómo funciona este sistema desde el punto de vista natural, cómo interactúa con la sociedad. Y, por ejemplo, la recuperación de una cultura relacionada con actividades económicas. Por ejemplo, ¿qué es Santa Clara sin el cobre? Es decir, por ejemplo, es una sociedad que se identifica con esa actividad. O en Tlalpujahua, sin las esferas, que es una actividad importante. O Uruapan, sin la cultura del aguacate. Es decir, se ve un cultivo, pero hay toda una cultura que se ha ido formando en torno a esto. O en la Tierra Caliente con todos los productos agrícolas y demás. Es decir, tenemos que ir trabajando con eso. Y luego después hay otra parte que es relacionada con la cultura, de identificar sobre todo la cocina tradicional. Esto lo digo porque se está perdiendo, y esto lo vimos ahora en Tierra Caliente, ahora que estuvimos haciendo los trabajos, porque ahora con esta globalización, las hamburguesas, los tacos y demás, se está globalizando, y eso está bien, pero es importante que la gente tenga presente que también tiene una cocina local y que también la degusta, y hay que conservarla. Lo mismo pasa con la lengua, las tradiciones, la música, las fiestas y tradiciones. Cada pueblo, cada localidad tiene formas distintas de expresar sus devociones.
aunque es el mismo santo, es la misma liturgia, es lo mismo, pero cada quien se expresa de diferente manera. Y creo que eso, para recuperar eso y que no se olvide, que no se pierda, sí tendríamos que hacer un trabajo desde la base y dialogando con la gente. Si no, no se puede. Nosotros como académicos podemos sistematizar esos saberes y eso es lo que se necesita para no perderlos. Híjole, qué emocionante escucharlos y vamos a necesitar varios programas para seguir conversando porque ya estamos en tiempo. Pero antes de despedir este programa, me ha gustado mucho que lo que ustedes nos han presentado nos muestra cómo de la monumentalidad del patrimonio vamos transitando a la cotidianidad, a lo que hace la vida de las personas, a esa interrelación con su entorno, que es importantísimo y que constituye el verdadero patrimonio con todos estos niveles de reconocimiento y las debidas protecciones que es necesario tener en cuenta. La verdad que les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación a participar en este programa de Matices, Realidades del Michoacán Contemporáneo.